Bien, señores, a todos, una vez más, muy buenas noches. Estamos en resistencia de materiales. Ahora vamos a explicar el desarrollo de lo que se entiende por la curva esfuerzo de formación. Ya hemos entendido hace un momento atrás nomás de que para que una estructura sea altamente cotizada es necesario contemplar la resistencia a la cual va a estar expuesta. Ya hemos visto ahí también un ejemplo de cómo calcular el valor de las cargas a las cuales va a estar expuesta esta estructura. Podemos tomar el ejemplo del IS para poder hallar el peso, en este caso, y el peso se convierte en la carga que va a transmitirse a lo largo de toda la plataforma, ¿no? Pero si hablamos de resistencia de materiales, ¿habrá alguna forma de poder visualizar o determinar cuánto es que soporta un material? La pregunta ahí, bueno, la respuesta a la pregunta la encontramos acá. Miren, atención por favor en esta partecita. Esto hemos observado con ustedes, bueno, lo vamos a observar ahora, ¿no? Lo vimos de manera muy previa, pero ahora lo vamos a usar de manera mucho más profunda. Y podemos observar acá que todo material, según las características propias, tiene lo que se conoce como una estructura cristalina, ¿sí? Una estructura cristalina. Los metales, si cuando se observan al microscopio, pueden ser apreciados de esta manera. Es decir, se van viendo los átomos que están pegados unos a otros y van formando estas pequeñas celdas cúbicas que se conocen como celdas cristalinas, ¿no? Y obviamente, dependiendo de las propiedades intrínsecas de cada material, podemos encontrar también tres variedades de estructuras cristalinas. Esta se conoce como la BCC o Body Curve Center y esta como la FCC, la Face Curve Center. Pregunta, atento por favor, ¿dónde está? Atento, atento, estimado Jorge Luis Acarapi, buenas noches. Primera llamada. Buenas noches, Inge. Sí, dígame, Inge. Muy bien, querido Jorge. La siguiente pregunta para ti. Esta pregunta creo que la hicimos antes, pero la repetimos porque vale la pena hacer. Mira, estas son las estructuras cristalinas de los metales. Después vamos a hablar de otros materiales, ¿no? Características de los metales. Es más, si observamos nosotros al microscopio los metales, aquí vamos a tener, esta es una imagen real, ¿sí? Esto vamos a cortar un poquito para que se vea mucho más atractivo. Ok, ahí está. Y lo que estamos observando acá es lo que se puede ver en el microscopio. Es así, mediante el empleo y uso de microscopios electrónicos y demás, es que se ha podido evidenciar que los átomos que forman parte de los cuerpos de metales se van distribuyendo de esta manera, ¿no? Ahí se van poniendo uno al lado del otro y esta es, si analizamos de manera bastante reducida, esta sería una celda atómica, ¿no? Propio de un metal. Pero como pueden observar aquí decimos, este es el Body Curve Center o cuerpo centrado y este es el Face Curve Center o centrado en la cara. La pregunta que va, estimado, atención por favor. Te doy, por ejemplo, dos metales. Uno es bronce, ya, cobre para que sea más simplecito, y el otro es acero. Primera pregunta para ti, estimado. ¿Cuál es mejor conductor? ¿El cobre o el acero? Conductor eléctrico. 5, 4, 3, Jorge Luis, 2, 1. El acero sería, ingeniero. Un buen conductor. ¿Mejor conductor eléctrico? No, Inge, va a disculpar. Sería el cobre, entonces. No escuché bien. Muy bien. El mejor conductor Cobre. eléctrico es el cobre.
Ahí estamos de acuerdo. Segunda pregunta, tenemos acero y cobre. Esto vamos a eliminar y vamos a poner esto adelante. Ahora sí. Entre el acero y el cobre, los dos tiene la celda cristalina que estamos viendo acá. Ahí. Vamos a suponer que uno es acero y uno es cobre. Ya. Lo hacemos más facilito. Esto vamos a ponerlo al frentecito. Tenemos, ¿ya? Esta es la forma de la estructura cristalina A. Es body center, centrada en el cuerpo. Esta es la estructura de face center, centrado en la cara. Pregunta, para ti, estimado, ¿cuál estructura cristalina le pertenece al cobre y cuál al acero? Cinco, cuatro, tres, dos, ¿Podemos volver a uno. repetir la pregunta? Ya, uno más. Mira, aquí estas son celdas cristalinas. ¿Cuál le pertenece al cobre y cuál le pertenece al acero? Cinco, cuatro, La primera le tres. pertenecería al cobre y la segunda al acero. Creo que Ya, tú dices que esta es al cobre sí, sí. y esta es al acero. Sí, ingeniero. Ya. Quiero que observen bien la forma en la cual se han empaquetado los átomos. Resulta de que en esta celda cristalina existe mayor cantidad de átomos. Y esta es la estructura cristalina característica de los conductores eléctricos. Es decir, que esta sería la estructura cristalina de los cobres, aluminios, es decir, de todo metal que es considerado un buen conductor. Esta es la estructura cristalina. En cambio, esta estructura que tiene un átomo en el centro, ¿no? Centrada en el cuerpo, es la característica de los materiales de alta resistencia, como el caso del acero. Miren, con esto que estamos entendiendo, que desde la concepción atómica molecular ya podemos nosotros proyectar cuánto es que va a resistir un material. De inicio, si yo veo esto, digo, este pues resistente, pero es muy probable que ceda un poco más antes comparado con este otro, ¿verdad? Y esa es la realidad. Entonces, el concepto de la resistencia nace también en la formación atómica de los diferentes elementos o compuestos del material. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos medir o cuantificar la resistencia de los materiales? Para esto existe una serie de ensayos. Esto vamos a llevarlo un poquito más. Ok, excelente. Esto lo ponemos acá y jalamos esto acá. Y ahí viene el primer trabajo, señores. El primer trabajo para ustedes. Si la idea es determinar las características propias de un material, es decir, yo quiero saber cuánto resiste, yo tengo que preguntarme primero, ¿resistencia a qué? Y los materiales, cuando hablamos de ser ensayados, es decir, cuando yo agarro un material y voy a probar cuánto va a soportar, ¿no es cierto? Lo que estoy haciendo se conoce como ensayo de materiales. Voy a ensayar los materiales. ¿Y cuáles son los ensayos característicos de los materiales? Podemos nosotros exponer este material a un ensayo de torsión, flexión, compresión, tracción y de impacto. Son 1, 2, 3, 4, 5 ensayos de los más importantes para poder estimar los límites de resistencia de un material.
Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, señores? Anótense, por favor, para la próxima semana. Ustedes tienen que averiguar. Aquí vamos a poner, aquí, ahí mismo, vamos a ponerlo aquí mismo. Muy bien. Aquí vamos a poner lo siguiente para que tenga coherencia con lo que vamos a seguir haciendo. En principio, ponemos acá, determinar cómo se realiza el ensayo. ¿Cuál es la gráfica o curva que genera el ensayo? Un poquito más pequeñito. Vamos un poquito a todo. Y entonces, primera pregunta, ¿cómo se realiza el ensayo? Segunda, ¿cuál es la gráfica o curva que genera el ensayo? Tercera, ¿qué equipos o equipo se requiere para realizar el ensayo? Entonces, ustedes para la semana que viene, por favor, tienen que averiguar qué es el ensayo de tenacidad, qué es el ensayo de tracción, qué es el ensayo de compresión, qué es el ensayo de flexión, qué es el ensayo de torsión. Averiguan estos 5 tipos de ensayos, determinan cómo se realiza el ensayo porque hay ciertas características muy particulares en estos ensayos, ¿sí? Y hay que saber observarlos con claridad, pero a la vez también con rapidez. Todo ensayo, tenacidad, tracción, compresión, torsión, genera una gráfica. Ahorita vamos a ver un ejemplito, ¿no? Pero las gráficas de tenacidad, tracción, compresión, torsión son gráficas diferentes. ¿A qué nos referimos? Van variando una de otra. Y ese tipo de gráficas ustedes tienen que investigar. Tienen que observar y mostrar en su trabajito en el que van a realizar cómo se realiza esta gráfica. ¿Cómo debería ser la gráfica? ¿Cómo podemos determinarla? Tercera pregunta. Repetimos una vez más. ¿Qué equipos o equipos se requieren para realizar el ensayo? Para torsión. ¿Cómo se llama el equipo que se requiere para hacer ensayo de torsión? Si hablamos de compresión, que entre comillas parece el más fácil, ¿no? Para este tipo de ensayos, ¿qué equipo necesito? Esa es la pregunta. Eso tienen que encontrar, por favor, investigar, encontrar y presentar para la semana que viene, para el día viernes. Señores, el viernes vamos a cerrar el plazo para que ustedes puedan tener un chance y poder hacer el trabajo como corresponde, ¿ya? Recuerden que este trabajo tiene que enviarse también a la virtual. Pero nos vamos a adelantar un poquito ahí respecto a algunos conceptitos. Vamos a hacer pequeñito estito, hasta que hagamos pequeño. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? ¿Se entiende? ¿Todo clarito? Se entiende, Licen. Ok, muy bien. Complementamos el trabajo que ustedes van a hacer entendiendo algunos conceptos clave propios de los materiales, que también definen sus límites de resistencia a estos diferentes ensayos: tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. ¿Cuáles son los conceptos, no? ¿O qué comportamiento podemos nosotros esperar de un material que está expuesto a este tipo de ensayos, a este tipo de pruebas, a este tipo de testeos? Bueno, pues los materiales de forma, vamos a decir, entre comillas, natural, ¿no? O de forma íntima, puede tener propiedades como ductilidad, fragilidad y tenacidad. ¿Qué entendemos por ductilidad? La capacidad de deformación de un material en frío o en caliente. Si yo quiero doblar una pieza de acero, lo primero que hago es
colocar, en este caso en mi pechito, un mandil de cuero, etcétera, ¿no? Para que no me lastime el ensayo. Pero yo debo de observar si en caliente o en frío, es decir, calentando o sin calentar esta pieza, yo puedo deformarla. Podré doblar, a tomar como ejemplo las barritas de acero. Una barra de acero yo podré deformarla sin necesidad de aplicar herramientas. Ah, si esto es posible, decimos que ese material es dúctil. Es un dúctil. La capacidad de formarse de un material, así sea en frío o en caliente, se conoce como ductilidad. Segundo, ¿qué se entiende por fragilidad? Ah, cuando un material tiene poca resistencia al golpe o al impacto, es decir, cuando tengo en mi manito un ejemplo de este material, no sé cómo se llama, entre comillas, se cae por X motivo de mis manos y el material se rompe, yo ya puedo intuir de manera directa que ese material es frágil, debido a que tiene poca resistencia a los impactos, a los golpes. ¿Tiene que ver con resistencia? Sí, tiene que ver con resistencia, porque lo contrario de fragilidad es tenacidad. ¿Qué es tenaz? Ah, es la alta resistencia de un material que evita ser destruido. Tres conceptos importantes. Ustedes, revisando el trabajo que van a realizar, de seguro que van a encontrar mucha mayor cantidad de conceptos. ¿Sí? Pero, ¿a qué conclusión estamos llegando? A que si hablamos de resistencia en materiales, no hay que dejar de lado el estudio de los átomos propios del material o de los compuestos que están haciendo su efecto en el cuerpo total, ¿sí? Ya saben, ductilidad, fragilidad, tenacidad son propiedades características de los materiales, ¿sí? Y esto puede emplearse a beneficio de la estructura. Obviamente hay que evitar que si tiene muy poca resistencia a cualquier de estos elementos o de estos conceptos, tal vez convendría colocar el material en lugares más estratégicos, es decir, lugares donde no hay mucha carga, o simplemente contemplar otro tipo de material, ¿no? A ver, seguimos entonces. Ahora sí vamos nosotros a entender, antes de poder profundizar qué es la curva de formación, vamos a entender que yo quiero saber cuánto resiste un material. Quiero saber, quiero cuantificar, quiero medir, quiero saber si vale 50, 100, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero cuantificar, entonces, para probar un material, la idea es realizar ensayos. Ensayos. ¿Qué es el ensayo? Al decir, vamos a ensayar los materiales, lo que están queriendo decir es que queremos probar cuánto resiste un material. ¿Resistencia qué? Un pasito atrás, ¿no es cierto? Tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión. Aquí tenemos lo mismo. Pero hay una amplia variedad de ensayos y de eso vamos a hablar ahora. Si yo quiero sacar o determinar cuánto resiste un material, lo que hago es obtener una muestra pequeñita, representativa de ese material. Debo saber esto. Y esta muestra representativa se conoce con el nombre de probeta. Entonces, vamos a quitarle un pedacito pequeñito. Aquí tenemos esto, vamos a ver. Lo ponemos al frente. Aquí, ahí está. Y aquí lo que tenemos son ladrillitos que están sumergidos. Oh, ¿qué estamos haciendo? Estamos probando el material, estamos testeando el material, estamos ensayando el material. Muy bien. Entonces, ¿podríamos decir, ingeniero, que existen una amplia variedad de ensayos? Sí, pero vamos a agruparlos en dos de una forma mucho más simple para que sea más entendible. Un grupo de ensayos se conoce como ensayos destructivos, pues porque estos ensayos prueban la probeta hasta destruirla, hasta que esta probeta ya no funciona, ya no sirve. Yo quiero encontrar límites de resistencia.
Eso se conocen como ensayos destructivos o EDs. ¿Qué son los ensayos no destructivos? Bueno, los ensayos no destructivos son ensayos que permiten determinar características de los materiales sin necesidad de afectar su resistencia. Por ejemplo, si hablamos aquí sería la humedad. Vamos a hacer más pequeñito esta partecita y más grande el otro. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos a observar. Los ensayitos entonces que no destruyen, pero que sí pueden probar la resistencia mecánica de un material, son los ensayos no destructivos. ¿Y quiénes forman parte de los ensayos no destructivos? No vamos a destruir la probeta. La probeta va a seguir intacta. En los destructivos generamos tanta presión sobre esta probetita que tendemos a destruir. Muy bien. En los no destructivos, a esta probeta ensayamos, pero los esfuerzos en contra de la probeta son relativamente mínimos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a destruir la probeta. Por eso se conocen como ensayos no destructivos. Cuando ustedes realicen esta investigación, ahí es donde van a ver si efectivamente la probeta se destruye o no se destruye. Pero yo ya estoy comentando de que las condiciones en las cuales se deja la probeta con los ensayos destructivos no son óptimos para uso, etcétera, etcétera, ¿no? Para los ensayitos no destructivos, lo que podemos hacer es testear la humedad, podemos testear las mediciones, o sea, ver la estabilidad dimensional, podemos testear la planeza, podríamos testear la eflorescencia, podríamos testear caliche, podríamos testear tiempo de trabajo, también podríamos testear cuánta fisura existe en el material y etcétera, etcétera, ¿no? Como se pueden observar, los ensayos no destructivos, entre comillas, son un poquito más amplios que los ensayos destructivos. Pregunta. Para la ingeniería y la resistencia de materiales, queridos Ronald, buenas noches, primera llamada. 5, 4, 3. Buenas noches, licenciado. 2. Ok, querido Ronald, atento a la siguiente Buenas pregunta. noches, licenciado. ¿Me escucha? Buenas noches. Atento, atento. Para la ingeniería, si hablamos del testeo de resistencia de materiales, ¿qué tipo de ensayos conviene realizar? ¿Los ensayos destructivos o los ensayos no destructivos? A mi parecer, los ensayos destructivos. Una vez más, no Hola, te puedo hola. escuchar bien. A Ahora mi sí. parecer, los ensayos destructivos. Ya, sí, efectivamente, porque son estos ensayos los que permiten determinar el límite de resistencia. Los ensayos no destructivos nos hablan de las características, pero aquí la probetita, si fuese un ladrillito, voy a someterle a ensayos no destructivos, terminan los ensayos y este ladrillito puedo venderlo, porque no le ha pasado absolutamente nada serio que pueda comprometer la estabilidad de esta piecita, de este ladrillito. Caso contrario son con los ensayos destructivos. Los ensayos destructivos, agarramos la probetita y sometemos a tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, etcétera, incluso dureza. Pero la forma de ensayar esta probeta es destruyéndola. Así yo voy a hallar los límites, ¿no? A ver, aquí vamos a ver algunos ejemplitos bastante interesantes. Voy a ponérselo acá para ustedes. Ok. Me dicen ustedes, ¿qué tipo de ensayo creen que es? A ver si vamos a ampliar. Ya. ¿Qué tipo de ensayo es ese? ¿Qué me dice? 5, 4, 3, 1. ¿Cuál?
¿Cuál dijiste, querida? No destructivo. Sí, Ensayo este es uno dimensional. destructivo, pero ¿cuál? A ver, aquí voy a poner un costadito para que ustedes vean. De todos estos, ¿cuál sería? Tres, dos, uno. Ya, este sería el ensayo, en este caso, de mediciones. Está agarrando aquí un flexómetro. Lo que está haciendo es medir las dimensiones. Este, por ejemplo, es un ensayo muy característico en ladrillos. Si hablamos de la normativa IGNORCA, es una de las formas de poder garantizar la calidad de los lotes de ladrillos. Que todos tengan medidas similares y si hay desviaciones, que no excedan los 5 milímetros, en este caso, según el tipo de ladrillo. ¿Ya? A ver, vamos a ver otra imagen. Ya. Otra imagen más. Hacemos esto pequeñito, ahora sí. Ya casi para ir cerrando. Atentos, por favor, que vamos a entrar a la etapa de preguntas. ¿Sí? Veremos este ensayo que seguro ustedes han visto. También es un ensayito. Este ensayo se emplea justamente para determinar el grado de manchas. Esto se conoce como fluorescencia. Le empieza a salir manchas al ladrillo. Pero estas manchas no van a afectar en lo mínimo la resistencia mecánica del ladrillo, sino lo que hace es, entre comillas, afear la estética de la pared o del muro. ¿Qué tipo de ensayo es? Vamos a sacar una probetita de acá, sacamos una probetita, ¿dónde está la probetita? Aquí. Sacamos una probetita de todo este conjunto, este cuerpo. ¿Y qué tipo de ensayo aplicaría? ¿Un ensayo destructivo o no destructivo? 5, 4, 3, 2, 1. No destructivo. Excelente, no destructivo. Porque yo quiero ver efectivamente es cuánto está manchando. Esto no va a afectar las propiedades mecánicas, entonces no necesito destruir la probetita. Solamente quiero saber estéticamente cuánto se ve afectado producto de estas manchas. Esto tiene su origen en las sales propias de la arcilla que están en los yacimientos, ¿no? Entonces, este es un datito muy, muy importante porque es algo que se ve muy comúnmente en las paredes hoy en día, en esta época del año, donde hay mucha humedad, se revelan, le sale como un algodoncito a la pared, pero ese algodoncito no es nada más que la presencia de sales, en algunos casos sales sulfatadas. Y esa esponjita, vamos a decir, o algodoncito que le sale a la pared, es difícil de quitar, muy difícil de quitar. No necesito destruir la probeta, pero sí tengo que testear el grado de afección producto de la caliche, ¿no? En este caso, la fluorescencia. Sí es un ensayo no destructivo. Y así podríamos observar los diferentes tipos de ensayos, señores, que se aplican según las características. Ojo, ustedes tienen un carácter de investigación acá. Tienen que determinar estos tipos de ensayos, ¿no? ¿Qué son los ensayos? ¿Cómo se realizan? Límites, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya estamos entrando a entender de que resistencia es un concepto mucho más amplio de lo que teníamos entendido al principio, ¿sí? No solamente hablamos de un solo tipo de resistencia, sino muchas resistencias, porque hay muchos ensayos: tenacidad, tracción, compresión, flexión, torsión, máquina Los Ángeles, dureza. Son ensayos que se emplean para medir los límites de resistencia de los diferentes materiales. Ojo, límites de resistencia. Pero existen otros ensayos que, si bien no miden el límite de resistencia, van efectivamente a testear algunas características propias del cuerpo, como fisuras, tiempo de fraguado, caliche, fluorescencia, planeza, mediciones, humedad, etcétera, etcétera, ¿no?
Y la pregunta viene ahí, ingeniero, ¿y qué es un procedimiento? Porque yo les he pedido que ustedes averigüen de estos ensayitos. Aquí está, donde estamos, muy bien. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a hacerlo más grandecito para recordar lo que hemos pedido. Ahora sí, y lo ponemos en azulito. Ustedes tienen que determinar cómo se realiza el ensayo. Al decir cómo se realiza el ensayo, estamos haciendo mención al procedimiento. Y aquí lo pondremos. El procedimiento. Pregunta clave. ¿Qué es un procedimiento? Un procedimiento, señores, no es nada más que una receta, entre comillas, utilizando lenguaje muy coloquial. Es una receta, es un paso a paso. En este caso, referido a los ensayos, que nos ayuda a determinar las características de resistencia de los distintos materiales. ¿Sí? Ustedes, una vez más, entonces, ¿qué tienen que hallar de todos estos ensayitos que hemos puesto acá? Esto con negrito, muy bien. Tienen que determinar cómo se realiza el ensayo, el procedimiento. ¿Cuál es la gráfica o curva que genera este tipo de ensayo? ¿Sí? ¿Qué equipo o equipo, ¿no?, se requiere para realizar el ensayo? Esto, por favor, ustedes tienen que investigar. Lo ponemos acá. Vamos a sacarle una imagen y lo vamos a poner en este momento a el chat de la sala. Recuerden que ya estamos habilitando el grupo de Telegram para que las respuestas ustedes puedan darla por ese medio, por esa vía. Muy bien, ya hemos enviado entonces, ahí está la imagen en donde ustedes pueden observar qué es lo que tienen que investigar. Hay un formatito para el informe, no se olviden de eso, por favor. Ok, entonces, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta o comentario?